Todo comenzó como una misión rutinaria. Revisen el pueblo en las montañas, nos dijeron. Probablemente sean solo rumores de los locales, aseguraron. Jamás imaginamos que aquella tarea se convertiría en la página más oscura de nuestras vidas. Soy el sargento Rivera, y esta es la historia de cómo mi batallón enfrentó los horrores inimaginables de un pueblo deshabitado. Una historia que comienza con el eco de nuestras botas sobre el pavimento abandonado y termina en el silencio de nuestras almas atormentadas. El sol apenas despuntaba cuando llegamos. El pueblo se erigía silente, como un espectro en la niebla matutina. Casas desgastadas por el tiempo y calles vacías nos recibieron con un silencio sepulcral. No había señales de vida, solo el susurro del viento entre los árboles desnudos que rodeaban el lugar. Iniciemos el reconocimiento, ordené, intentando disipar la atmósfera opresiva con el sonido de mi voz. Mis hombres asintieron, aunque sus ojos no ocultaban la inquietud que les provocaba aquel lugar. No tardamos en descubrir que el pueblo guardaba secretos más allá de su aparente abandono. La primera visión me sobrevino en la casa al final de la calle principal. Mientras inspeccionaba una habitación cubierta de polvo, la vi. Una niña, vestida de blanco, parada en la esquina, observándome con ojos vacíos. Parpadeé y desapareció. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada hasta que escuché a García, uno de mis hombres, gritar desde el exterior. Corrimos hacia él, solo para encontrarlo pálido y tembloroso, murmurando sobre figuras sombrías que lo rodeaban. Las visiones se intensificaron, acosándonos con imágenes de sus antiguos habitantes, atrapados en un bucle de su último día, lleno de terror y desesperación. Algo terrible había sucedido en ese lugar, algo que dejó una huella imborrable en el tejido de la realidad. Determinados a descubrir la verdad, decidimos explorar el lugar más ominoso del pueblo, la iglesia. Su puerta, carcomida por el tiempo, se abrió con un chirrido que resonó en todo el valle. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor a moho y desesperación. Fue allí, entre bancas polvorientas y un altar desolado, donde encontramos el diario del párroco. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, narraban la historia de un pueblo azotado por una maldición ancestral, una entidad que demandaba sacrificios para mantenerse apaciguada. Los habitantes, desesperados, habían entregado todo lo que tenían, hasta que no quedó nada más que ofrecer. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, simplemente decía: «Ya no hay esperanza, que Dios nos perdone». La revelación nos golpeó con la fuerza de una tormenta. Antes de que pudiéramos procesarla completamente, una sombra se cernió sobre nosotros. Era la entidad, una masa oscura y retorcida que parecía absorber toda luz, toda calidez. Nos enfrentamos a ella, armas en mano, pero como luchas contra algo que es más antiguo que el tiempo. Nos lanzamos al combate, guiados por el instinto y el deseo de sobrevivir, pero pronto quedó claro que estábamos fuera de nuestro alcance. Cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad estaba a punto de engullirnos, ocurrió el milagro. La entidad se detuvo, como confundida, y entonces lo vi. El espíritu de la niña, la misma que había visto antes, se interpuso entre nosotros y la sombra. Con un gesto de sus manos, la niña liberó una luz cegadora, un fulgor que parecía emanar de su propia esencia. La oscuridad retrocedió, gritando con una voz que no era de este mundo, una mezcla de ira y dolor que heló nuestra sangre. La luz se intensificó hasta que no pudimos ver nada más. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La oscuridad desapareció, y con ella, la niña. Nos encontramos solos en la iglesia, rodeados por el silencio y la luz del día que se filtraba a través de las ventanas rotas. El camino de vuelta a la base fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, procesando los eventos que habíamos vivido. La misión había terminado, pero algo dentro de nosotros había cambiado de manera irreversible. Al llegar, reportamos lo sucedido a nuestros superiores. Hablamos de la entidad, de la niña, de las visiones y del sacrificio que presenciamos. Sabíamos que sonaba increíble, pero entre nosotros no había dudas de la veracidad de nuestra experiencia. Han pasado meses desde aquella misión, pero el recuerdo del pueblo deshabitado permanece tan vivo como siempre. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar el eco de aquella voz antigua. Siento la presencia de la oscuridad acechando en las sombras. Pero también recuerdo la luz de la niña, su sacrificio,
Me pregunto quién era, qué había sucedido realmente en aquel pueblo, y por qué nos salvó. Quizás nunca obtenga las respuestas, pero hay algo que sé con certeza. Hay cosas en este mundo, antiguas y poderosas, que están más allá de nuestra comprensión. El pueblo deshabitado se ha convertido en un lugar prohibido, sellado por las autoridades militares. Pero para aquellos de nosotros que lo vivimos, es un recordatorio constante de que, en la batalla entre la luz y la oscuridad, a veces se necesitan héroes inesperados. Y así, mi relato llega a su fin. Una historia de terror, sacrificio y redención que, espero, sirva como testamento de lo que enfrentamos. Que sirva también como advertencia para aquellos que, en su búsqueda de respuestas, se encuentren con preguntas que no están preparados para hacer. El pueblo deshabitado permanece en silencio, custodiando sus secretos, esperando quizás a los próximos intrépidos o desafortunados que se atrevan a descubrirlos. Pero una cosa es segura: lo que yace en su corazón es un poder que no debe ser subestimado. Y yo, el sargento Rivera, junto a mis hombres, llevamos ahora la carga de esa verdad, un faro de advertencia en un mundo que a menudo prefiere permanecer en la oscuridad. Si me hubieran dicho hace un año que mi destino sería la casa del general Armando Salazar, me habría reído. No creo en fantasmas. O al menos, no creía. Ahora, mientras escribo esto, las sombras de la habitación parecen cobrar vida. Susurros del pasado me rodean. Y sé que lo que viví en esa casa cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. La primera vez que vi la casa del general Salazar fue bajo el crepúsculo de un cielo tormentoso. La estructura, imponente y solitaria en el extenso terreno militar de Suso, me recibió con ventanas como ojos vacíos. Es solo por unos meses, teniente Martínez, había dicho el coronel García, hasta que se resuelva su siguiente asignación. Esa noche, los sonidos de la casa me mantuvieron despierto, crujidos y pasos distantes en habitaciones que creía cerradas y vacías. Me dije a mí mismo que eran solo los sonidos de una antigua estructura asentándose sobre sus cimientos. No estás solo, fue lo primero que escuché claramente. Una voz susurrante en la oscuridad, mientras una figura se desvanecía en el pasillo al final de mi cama. Salté, encendiendo la lámpara de noche, solo para encontrar la habitación vacía. Al día siguiente, exploré la casa buscando explicaciones racionales. Pero en cada habitación, los retratos del general Salazar, con su mirada penetrante, parecían seguirme, y documentos esparcidos sobre su escritorio revelaban obsesiones con el ocultismo y rituales antiguos. Los días se convirtieron en noches, y cada sombra en la casa parecía esconder secretos. Comencé a escuchar conversaciones, susurros de una vida pasada que se filtraban a través de las paredes, voces que contaban historias de traición y arrepentimiento, de un hombre atrapado en su propia locura. Una noche, una voz me guió al sótano, donde encontré un antiguo diario del general. Las páginas revelaban su descenso hacia la obsesión con lo sobrenatural, creyendo que podía contactar con el más allá para asegurar victorias militares. Pero algo salió mal, y lo que despertó no era lo que esperaba. Cada palabra del diario era como un eco de las sombras que ahora habitaban la casa. El general había invocado algo que no pudo controlar, algo que ahora, comprendí, estaba vinculado a la casa y a mí. Una noche, decidido a enfrentar lo que sea que me acechaba, me dirigí al sótano, el centro de la actividad paranormal. Allí, en un círculo de sal y rodeado de antiguos símbolos, me encontré cara a cara con la manifestación de la obsesión del general, una entidad que no pertenecía a este mundo. ¿Qué quieres de mí?, exigí, la voz temblorosa pero firme. Libertad, fue su respuesta, una voz que parecía venir de todas direcciones. La entidad estaba atrapada, vinculada a la casa por los rituales del general, y creía que yo era la clave para su liberación. Con cada palabra, la temperatura descendía, mi aliento se convertía en vapor y los bordes de mi visión comenzaban a oscurecer. Pero recordé los rituales del diario, como el general había intentado cerrar lo que había abierto. Usando ese conocimiento, reformulé el ritual para liberar, no solo a la entidad, sino también al alma atormentada del general, atrapada entre dos mundos. Con el amanecer, la casa parecía diferente. El aire ya no estaba cargado de desesperación, y los susurros habían cesado. Al salir, no pude evitar mirar atrás. Por un momento, creí ver al general en la ventana,
Su semblante ya no era de desesperación, sino de paz, antes de desvanecerse en la luz del nuevo día. En las semanas siguientes, mi vida retomó su curso en el ejército, pero la experiencia en la casa del general Salazar me cambió. Ya no veo el mundo como antes. Mi escepticismo se ha mezclado con una apertura hacia lo desconocido. La historia de la casa del general se ha convertido en una leyenda dentro del ejército, una advertencia sobre los peligros de adentrarse demasiado en el reino de lo desconocido. Para mí, es un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, y que a veces, la redención se encuentra en los lugares más oscuros. Ahora, cuando miro hacia atrás, hacia mi tiempo en esa casa, lo veo como un punto de inflexión en mi vida. Me enseñó que el coraje no solo se mide en el campo de batalla, sino también en enfrentar los misterios que desafían nuestra comprensión del mundo. Aquellos que escuchan mi historia pueden creer o dudar, pero una cosa es segura. La casa del general Salazar, ahora tranquila, sigue de pie. Un monumento a los secretos oscuros y a la luz de la redención. Y yo sigo adelante, un soldado no solo de mi país, sino también de mi propia alma, eternamente cambiado por lo que viví en la casa embrujada del general. Con cada palabra escrita y cada memoria revivida de esos días, siento como la oscuridad se aleja un poco más, reemplazada por una luz de entendimiento y aceptación. La casa del general Salazar, con todos sus secretos y sombras, es ahora un capítulo cerrado en mi vida, pero uno que seguiré releyendo, buscando respuestas en sus páginas silenciosas. Llevo el nombre del sargento James Alden, pero los fantasmas de Vietnam me conocen simplemente como superviviente. Mi lucha no terminó con mi servicio. Comenzó con él y se extendió como una sombra oscura a través de los años, intensificándose con cada misión. Ahora, mientras me preparo para volver a una zona de guerra, siento como los hilos de la realidad se entrelazan con los recuerdos del pasado, amenazando con deshacerme. Mi historia no es única, pero es mía. Vietnam fue más que una guerra. Fue una cicatriz en el alma de todos quienes la vivimos. Los sonidos de las balas, los gritos de los caídos y el silencio ensordecedor del napalm quemando la esperanza. Todo eso me siguió de vuelta a casa, un compañero constante que oscurecía mis días y atormentaba mis noches. ¿Estás listo, sargento Alden? La voz de mi comandante me saca de mis pensamientos. Asiento, aunque mi mente está lejos, perdida en los laberintos de recuerdos indeseados. Nos envían a una zona de conflicto que recuerda demasiado a Vietnam, la selva, el calor, el olor a miedo y polvo. A mi lado, jóvenes soldados que no conocieron aquel infierno, mirándome en busca de dirección. ¿Cómo les explico que la guerra más dura es la que sigue combatiendo uno mismo, mucho después de que las armas callan? Recuerda, mantén la cabeza baja y sigue adelante, les digo, mis propias palabras resonando como un eco del pasado. La misión comienza con la familiaridad del caos, pero a medida que avanzamos, los límites entre el pasado y el presente se vuelven borrosos. Cada explosión me transporta de vuelta a Vietnam, cada grito me recuerda a los camaradas perdidos. Empiezo a verlos, los fantasmas de mis amigos caídos, caminando entre los árboles, sus ojos vacíos fijos en mí, reprochándome por seguir vivo. Comando voces que no están allí, tomo decisiones basadas en recuerdos distorsionados. Mis compañeros de equipo me miran, confundidos y asustados. «Sargento, ¿está todo bien?» La preocupación en sus ojos es palpable, pero no puedo explicarles que estoy luchando en dos guerras al mismo tiempo. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, los recuerdos me asaltan con fuerza. Veo movimientos en la selva, sombras que se mecen con las brisas, susurros que me llaman por mi nombre. Ordeno abrir fuego contra un enemigo que no existe, desatando el caos. Cuando el humo se disipa, me doy cuenta de mi error. No había enemigo, solo sombras y árboles sacudidos por el viento. Mis acciones ponen en duda mi liderazgo y veo el miedo en los ojos de mi equipo. He cruzado una línea, arrastrado por mis propios fantasmas. La misión continúa, pero llevo a cuestas el peso de mis acciones. Una noche, incapaz de dormir, me adentro en la selva, buscando enfrentar a los fantasmas que me persiguen. «¡Basta!», grito a la nada, mis palabras un desafío lanzado al vacío. «¡Ya no más!». Y por un momento, el silencio responde. En ese instante de claridad comprendo que la batalla más importante no es contra los enemigos ocultos en la selva, sino contra los que residen en mi mente. Comprendo que mi lucha no ha sido contra un lugar,
sino contra el tiempo y los recuerdos que se niegan a permanecer enterrados. Al amanecer, regreso al campamento. Mis pasos son los de un hombre que ha caminado a través del fuego interior y ha sobrevivido. Encuentro a mi equipo preparándose para el día, sus rostros tensos ante la incertidumbre de lo que traerá. Escuchen, comienzo. Mi voz firme aunque interiormente tiemblo. He estado luchando contra mis propios demonios. Anoche me enfrenté a ellos. Lo siento por ponerlos en peligro. De aquí en adelante, estoy aquí, verdaderamente aquí, con ustedes. No espero su perdón, pero me encuentro con sus asentimientos. Un reconocimiento silencioso de nuestras propias batallas. La misión se desarrolla sin más incidentes. Cada día me enfrento a mis recuerdos, permitiéndome sentirlos, pero no dejándolos controlarme. Aprendo a vivir de nuevo entre los vivos, dejando que los muertos descansen en paz. Cuando finalmente regresamos, no soy el mismo hombre que se fue. Estoy marcado, sí, pero también curado de formas que nunca imaginé posibles. La guerra nunca te deja. Cambia su forma, se esconde en las sombras, en los rincones de tu mente, esperando el momento para recordarte que estuvo allí. Pero también aprendes a vivir con ella, a aceptar que las cicatrices son parte de ti, pero no te definen. Vietnam seguirá siendo parte de mi historia, pero ya no dicta mi futuro. He encontrado la paz en la aceptación, en el reconocimiento de mis debilidades y en la fortaleza que viene de enfrentarlas. Mis compañeros de equipo, aquellos jóvenes soldados que miraron hacia mí en busca de guía, me han enseñado tanto como espero haberles enseñado. Y así, con cada paso adelante, dejo atrás los fantasmas del pasado, llevando conmigo solo las lecciones aprendidas y la esperanza de días mejores. Comenzó como un susurro entre las sombras, una historia que los soldados intercambiaban en los confines más oscuros de la base militar, ubicada en una región aislada, donde la niebla era tan común como el aire que respiraban. Pero a diferencia de cualquier niebla que hubiesen conocido, esta tenía una cualidad siniestra. Robaba más que la visibilidad, robaba recuerdos. Me llamo Alex, y hasta hace poco servía en esa base. Mi historia no es única, pero es mía, y quizás sea lo único que me quede. La niebla llegó sin advertencia, una noche donde la luna era apenas un esbozo pálido en el cielo. Al principio, parecía un fenómeno natural, hasta que los primeros informes de confusión comenzaron a surgir. Era mi turno de guardia esa noche. La torre de vigilancia me ofrecía una vista privilegiada de la base, ahora envuelta en una niebla espesa que parecía devorarlo todo. Noté la quietud, un silencio anormal que se extendía como una plaga. No era solo la ausencia de sonido, era como si la niebla absorbiera la vida misma. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de pasos apresurados. Giré, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Volví a mirar hacia el vacío blanco, y por un momento pensé ver figuras danzantes en la niebla, pero parpadeé, y solo quedó la blancura. La radio zumbó a mi lado, una voz distorsionada trataba de comunicarse. La agarré, intentando descifrar el mensaje. La niebla. La transmisión se cortó, dejando solo estática. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo andaba mal, profundamente mal. Decidí bajar de la torre. La necesidad de encontrar a mis compañeros, de asegurarme de que estaban bien, superaba el miedo que comenzaba a anidarse en mi pecho. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio. La niebla, ahora a mi nivel, parecía moverse, reaccionar a mi presencia. Encontré a James, uno de mis mejores amigos en la base, parado en medio de la nada, mirando al vacío. «James, ¿estás bien?», pregunté acercándome. Se giró hacia mí. Sus ojos reflejaban una confusión profunda, casi infantil. «No sé quién soy», murmuró, su voz temblorosa. El pánico se asentó en mi estómago como una piedra. Corrí hacia el cuartel, solo para encontrar más de lo mismo. Soldados deambulando, perdidos, sus miradas vacías. La niebla no solo nos había aislado del mundo, nos había robado a nosotros mismos, nuestras historias, nuestros recuerdos. Nos reunimos los que pudimos, una sombra de lo que alguna vez fuimos, intentando encontrar una solución. Pero, ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver, que no puedes tocar, que se lleva lo que eres? La respuesta, descubriríamos, requería un sacrificio. Y ahí estaba yo, dispuesto a enfrentarme a la niebla, a entrar en su corazón y descubrir su origen o perecer en el intento. Porque en algún lugar,
Bajo esa bruma espesa, se escondía la clave, la manera de devolvernos lo que nos había sido arrebatado. La niebla me envolvió como un manto helado, sus dedos gélidos deslizándose por mi piel, buscando algo que arrebatar. Cada paso adelante me costaba más que el anterior, no solo físicamente, sino también mentalmente. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse, como fotografías expuestas al sol demasiado tiempo. «Concéntrate, Alex», me susurré a mí mismo, aferrándome a mi nombre como un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Recordé el rostro de mi madre, la risa de James, la primera vez que pisé la base. Cada recuerdo era un paso adelante, una batalla ganada en esta guerra silenciosa. La densidad de la niebla aumentó, hasta el punto de no poder ver mis propias manos. Avancé a tientas, guiado por una intuición que parecía surgir de lo más profundo de mi ser. Entonces, la escuché. Una voz, una susurra débil, casi ahogada por el etéreo enemigo que nos acosaba. Seguí el sonido, hasta que la silueta de un edificio se materializó ante mí. Era la estación de radio de la base, abandonada desde que la tecnología más avanzada la hizo obsoleta. La puerta rechinó al abrirse, el sonido cortando el silencio como un cuchillo. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Polvo y telarañas adornaban cada superficie. Me dirigí hacia el antiguo transmisor, una reliquia de otra época, preguntándome si aún tendría algún poder oculto. Coloqué mis manos sobre él, cerré los ojos y concentré cada fibra de mi ser en un único deseo. Llévate la niebla, devuélvenos nuestros recuerdos. No sabía si esperaba un milagro o un último acto de desesperación, pero lo que sucedió después desafió toda lógica. Una luz brotó del transmisor, perforando la niebla como un faro en la oscuridad. Sintió como la niebla se arremolinaba, reacia, luchando contra la luz, pero gradualmente empezó a disiparse. Los sonidos de la base cobraron vida. Voces confusas que se volvían más claras, más humanas. Salí del edificio, observando cómo la niebla retrocedía, deshaciéndose en el aire como un mal sueño al amanecer. Mis compañeros empezaron a congregarse, sus ojos llenos de lágrimas pero también de reconocimiento. James corrió hacia mí. «Alex, lo lograste», exclamó, abrazándome con una fuerza que casi me hace perder el equilibrio. En los días siguientes, la base volvió a la normalidad, o a lo que se le parecía después de nuestra experiencia compartida. Historias similares emergieron, de cómo individuos enfrentaron sus propios miedos en la niebla, cómo la comunidad se unió de maneras que nunca imaginamos posibles. Pero quedaba una pregunta sin respuesta: ¿qué era esa niebla y de dónde había venido? Algunos decían que era un experimento militar que salió mal, otros hablaban de un fenómeno natural desconocido. Para mí, sin embargo, era un recordatorio de nuestra fragilidad, de cómo nuestros recuerdos y experiencias nos definen, nos hacen humanos. Y así, aunque la niebla se había ido, su legado permanecía en las historias que ahora compartíamos, en los lazos que se habían forjado en la oscuridad. Nos habíamos enfrentado al ladrón de memorias y habíamos emergido victoriosos, pero sabíamos que algunos misterios están mejor dejados en las sombras, recordatorios de que hay cosas en este mundo más allá de nuestra comprensión. Nunca olvidaré aquel verano de 1918, aunque mi nacimiento ocurrió varias décadas después. Esta paradoja, que desafía el curso natural de la vida y la muerte, comenzó el día que nuestro pelotón recibió la orden de excavar en un sector remoto del bosque de Argonne, un lugar que los mapas antiguos marcaban con ominosas advertencias, y los ancianos del lugar evocaban con susurros temerosos. Era una misión de rutina, o al menos eso pensábamos. Nuestro objetivo era ampliar la red de trincheras, preparándonos para la ofensiva que se avecinaba. Sin embargo, lo que descubrimos bajo la espesa capa de tierra y raíces enredadas fue un laberinto olvidado de trincheras y túneles que databa de la Primera Guerra Mundial. El lugar estaba impregnado de un silencio sobrecogedor, un silencio que parecía gritar las atrocidades que allí se habían cometido. En las paredes de aquel laberinto subterráneo encontramos inscripciones desesperadas, nombres y fechas grabados por manos temblorosas que buscaban dejar una marca de su existencia antes de ser engullidos por la vorágine de la guerra. Pero lo que más nos heló la sangre fueron los susurros y gritos que comenzaron a resonar en los túneles. Voces sin cuerpo que clamaban por ayuda, voces que contaban historias de valentía y desesperación, de camaradas caídos y enemigos implacables.
Al principio, intentamos convencernos de que era el viento el que se colaba por las grietas, distorsionando los sonidos de la superficie y jugando con nuestra imaginación. Sin embargo, los susurros se convirtieron en gritos, y los gritos en alaridos, cada vez más cercanos, más personales, como si los fantasmas de aquellos soldados muertos hubieran encontrado en nosotros a los testigos de su sufrimiento eterno. Uno tras otro, los miembros de mi pelotón comenzaron a mostrar signos de una locura inexplicable. Algunos decían ver sombras moviéndose en la periferia de su visión, otros afirmaban ser capaces de oler el dulce aroma de la muerte, mezclándose con el fétido hedor de los cuerpos descompuestos, que seguramente yacían sepultados bajo nuestros pies. Pero lo más aterrador era cuando callaban abruptamente, sus ojos fijos en un punto vacío en el aire, escuchando las voces que solo ellos podían oír, siendo consumidos poco a poco por el terror que aquellas trincheras olvidadas albergaban. La noche en que todo cambió para mí fue cuando me desperté, empapado en un sudor frío, con la certeza de que alguien me llamaba desde las profundidades de aquellos túneles. A tientas, tomé mi linterna y mi rifle, decidido a enfrentar lo que fuera que nos acechaba, o quizás empujado por una locura momentánea que me hizo creer que podía poner fin a nuestra pesadilla. Me adentré en el laberinto, siguiendo los susurros que se convirtieron en guías, llevándome a través de pasajes que parecían cerrarse detrás de mí, en un laberinto que cambiaba y se retorcía como si estuviera vivo. Finalmente, llegué a una cámara subterránea donde los susurros cesaron, y me encontré frente a frente con lo inimaginable. Ante mí había un espejo, no mayor que un cuaderno, apoyado contra la pared de tierra. Pero no reflejaba mi imagen. En su lugar, mostraba escenas de batallas pasadas, de jóvenes soldados cargando valientemente hacia su destino, de la tierra teñida de rojo y del cielo oscurecido por el humo y la desesperación. Y entre esas imágenes vi rostros conocidos, rostros de mis abuelos, quienes nunca hablaron de la guerra pero cuyas miradas a menudo se perdían en recuerdos lejanos y dolorosos. La locura de aquel momento me envolvió, haciéndome cuestionar la realidad de mi existencia y la de aquel espejo que contaba historias de un pasado que no era el mío pero que, de alguna manera, ahora formaba parte de mí. Fue entonces cuando las voces regresaron, no como susurros, sino como un coro ensordecedor que exigía ser recordado, que su sacrificio no fuera en vano. No sé cuánto tiempo pasé en aquella cámara, escuchando las historias de valentía y sufrimiento, de amor y pérdida. Cuando finalmente logré salir de aquel lugar, el sol estaba por nacer, y el mundo parecía diferente, como si yo hubiera cambiado. O quizás, como si hubiera llevado conmigo un pedazo de aquellas almas perdidas, un recordatorio de la fragilidad de la vida y el precio de la libertad. Desde aquel día los susurros y gritos cesaron, pero el eco de aquellas voces permanece conmigo, una melancolía que me acompaña en cada amanecer y cada anochecer. Mis camaradas y yo nunca hablamos de lo que ocurrió en aquellos túneles, cada uno llevando en silencio la carga de lo que habíamos experimentado. Pero en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y los recuerdos se agitan, sé que no estoy solo en mi vigilia, porque las trincheras resonantes nos unieron de una manera que ni el tiempo ni la muerte pueden deshacer. Y así, aunque nací décadas después, llevo en mí las historias y las almas de aquellos que lucharon y cayeron en una guerra que nunca fue mía, pero cuyo eco resonará en mí por siempre, un recordatorio de que el pasado, por muy oscuro que sea, siempre encuentra la manera de iluminar nuestro presente, enseñándonos que la memoria es el único campo de batalla donde verdaderamente podemos honrar a los que se han ido.